Bienvenidos, es un gusto saludarlos en otra entrega de Conversaciones UDA. Con el inicio de la nueva legislatura, el pasado 20 de julio, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso su proyecto de paz total y seguridad ciudadana. Así se llama en esencia este proyecto que busca darle un vuelco a este tema de la seguridad en Colombia, con todos los matices que esto pueda tener. El proyecto empezará a hacer tránsito en la Cámara de Representantes, donde el gobierno espera empezar a tener la aceptación respectiva de un proyecto tan complejo. Hoy vamos a analizar lo que está pasando en Colombia en materia de seguridad, en qué momento histórico nos estamos moviendo, en compañía de Gloria Naranjo, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora, es un gusto tenerla por aquí, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesora, la presentación de este proyecto coincide con un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que da cuenta de que 2025 podría ser el año más complejo en materia de seguridad y de derechos humanos en Colombia de la última década. Bajo ese escenario, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿En qué estamos hoy? El informe del CICR, que desde hace varios años viene reportando la existencia de conflictos armados en Colombia. Estamos en 8 conflictos armados según el CICR, esto es muy importante decirlo, activos, pero me parece oportuno en esta conversación plantear que la Fundación Pares hizo un comparativo 24-25 sobre esos conflictos armados activos, ¿cierto? Y entonces el resultado es que el primer semestre del 2025 efectivamente tenemos disparados muchísimos indicadores, pero en el 2024 cuando estaban el proceso de implementación por lo menos de paz total, hay un contraste significativo de una reducción significativa en la década también en el año 2024. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que efectivamente hay unos conflictos activos, pero que siempre estarán las políticas, las propuestas incidiendo de una u otra manera sobre lo que está sucediendo en el país, ¿cierto? Por ahora. En ese escenario, entonces, llega este proyecto de ley. A usted específicamente como investigadora de estos temas, ¿cuál es la visión general que tiene acerca de lo que puede pasar con esa iniciativa del Gobierno Nacional? Bueno, yo con lo que hemos estado trabajando, primero estamos necesitando un marco jurídico, el país, la ciudad de Medellín necesita un marco jurídico para poder abordar procesos de negociación política y procesos de conversación sociojurídica, como es el caso en Medellín con las estructuras organizadas de alto impacto, ¿cierto? Este es un proyecto que intenta recoger problemas incluso sin resolver desde los procesos de justicia y paz, y eso digamos que podría pensarse como que es algo loable, ¿cierto? Y abre también un marco jurídico justamente para este tipo de negociaciones con estructuras del crimen de alto impacto, con lo cual no teníamos. Con eso se está diciendo que es posible conversar y negociar posibles procesos de sometimiento de grupos armados ilegales, como se dice, y grupos de alto impacto dentro de un marco jurídico, digamos, correspondiente. Entonces es una primera cosa, yo creo que bien importante. El proyecto tiene cosas, yo creo que interesantes, tiene un capítulo para las víctimas, eso me parece que es un aspecto a resaltar en una ley como la que se estamos necesitando, específica y articulada a los problemas de conversación y de negociación con este tipo de estructuras. Y tiene, ustedes lo sabrán, el esfuerzo por recoger un quehacer jurídico con aquellos jóvenes que pueden estar detenidos y que en el marco de la protesta social tuvieron problemas, digamos, de diverso tipo jurídico y penal. Es diversa esa ley y eso puede ser discutible perfectamente, pero a la vez puede ser también una característica de este gobierno nacional, intenta recoger problemas no resueltos y los recoge, digamos, en un marco jurídico, eso lo podemos decir, digamos, por ahora. Vamos con 2 aspectos clave de este proyecto, en materia de oposición al mismo, al gobierno y si se quiera todo lo que signifique negociar con cualquier estructura. El primero, el mismo Congreso, donde la oposición al gobierno nacional pues es tan compleja y donde le va a quedar cuesta arriba al gobierno sacar adelante una iniciativa como esta. ¿Cómo usted ve ese primer escenario en materia de gran dificultad? Efectivamente, puede haber dificultades para la aprobación de ese proyecto. Como es lo usual en los últimos 3 años del gobierno nacional,
donde sus principales proyectos de ley han tenido muchas dificultades para su aprobación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué sería distinto en este caso? Puede que nos sorprendamos con algunos debates y que pueda ser distinto en este caso, ¿cierto? El proceso de conversaciones del ministro de Justicia y del ministro del Interior con los distintos actores políticos parece que está, según las informaciones de los medios, van avanzando como en un proceso de persuasión, de discusión para esto. Yo no me atrevo a decir que necesariamente ese proyecto se va a caer, no creo, pero porque es un proyecto también que finalmente muchísimos sectores y actores políticos del Congreso de la República pudieran estar interesados en que en sus regiones este tipo de situaciones tengan un marco jurídico para ser abordadas. ¿Por qué no? Digámoslo de esa manera. El otro escenario complejo es el de las autoridades locales. Salga o no salga el proyecto, mire que ya en las primeras de cambio, cuando apenas se está calentando motores en relación con el tema, pues hay una oposición grande en varias regiones del país. Imagínense ustedes, usted por ejemplo en Medellín con el alcalde Gutiérrez, en Antioquia con el gobernador Rendón. Un proyecto como este, pues obviamente la va a tener cuesta arriba. Este es el segundo escenario complicado. ¿Cómo la ve? Como dije anteriormente, es previsible, sobre todo en el segundo caso. En el primer escenario yo veo más posibilidades de movimiento. En este segundo es mucho más previsible por las posturas del alcalde y del gobernador que han tenido, digamos, frente al gobierno nacional y frente al proceso de conversación. Igual, yo quiero hablar de eso, lo que le tiene que hacer esta conversación sobre el papel del gobierno local y departamental. No se puede quedar en sí mismo y decir, es previsible que no vayan a apoyar algunas cosas, sino ahí es donde yo comentaba ahora que es necesario ver un contexto un poco más amplio, ¿cierto? Alrededor de los procesos de paz urbana y de los procesos de la conversación sociojurídica hay muchos actores en la ciudad que vienen impulsando y empujando el proceso. Y digo, más allá, inclusive a pesar de la oposición de alcalde y gobernador, vienen marchando procesos, digamos, interesantes por el lado de la sociedad civil, muy interesantes, podemos hablar ahorita un poco de eso, por el lado de las mismas víctimas, que se están sentando a decir, no, es que nosotros sí necesitamos que ese tipo de conversaciones se hagan, ¿cierto? Yo creo que esos son temas claves y obviamente pues por el lado de la voluntad del gobierno nacional que ha fortalecido una disposición de llegar a algún punto con ese proceso de conversación, ¿cierto? Un proceso que va a tener, ya lo sabemos, un punto de llegada con límites, con un año que le falta al gobierno nacional mientras tanto, pero que me atrevo a decirlo entonces de una vez, aunque no me lo hayas preguntado, eso deberá seguir, y posiblemente lo pueda seguir el alcalde y el gobernador, no sabemos. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades se ha conversado con estas estructuras, ¿cierto? Para el caso de Medellín. Entonces es posible que suceda como eso. Eso es lo que yo puedo comentar como sobre eso. ¿Qué tanto las víctimas pueden ser decisivas para que la iniciativa salga adelante y esas dos oposiciones que estamos comentando de Congreso y de algunas autoridades locales pues puedan relajarse, cambiarse, entrar en una tónica distinta en la medida de lo que usted está diciendo? Ajá. Que hay algo para avalar en el sentido de la importancia que se le intenta dar a las víctimas. Claro. Yo creo que las víctimas juegan un papel fundamental. Nuestro país lleva más o menos una década discutiendo la importancia de colocar en el centro a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas de las violencias urbanas, pudiéramos agregarle en estos momentos, ¿cierto? Y ya ha avanzado muchísimo una conciencia sobre esto, ¿cierto? Puede ser muy de oposición un sector político, pero no tendrá condiciones para decir que se requiere, con un marco jurídico y en general frente a estos procesos de negociación, darle un lugar especial a las víctimas. Y por eso hace que la propuesta, digamos, sea muy importante. Las víctimas vienen jugando un papel y yo creo que ha sido muy importante. Creo que se ha fortalecido durante todo este funcionamiento del sistema integral de paz, de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad. Ustedes ven que a nivel del debate público,
a nivel de la conciencia pública, que me gusta decirlo, es demasiado importante plantear ese papel de las víctimas, y aquí tendrán que jugar, digamos, algún papel importante, ¿cierto? Hay algunas discusiones ya más específicas, se pudiera decir, si son distintas las víctimas de un conflicto armado, si son distintas las víctimas de la violencia urbana y de estructuras criminales, pero eso, digamos, ya ha avanzado, y la propuesta del marco jurídico tiene unas definiciones concretas con las víctimas que tendrían que posibilitarle a ellas. De hecho, el capítulo que tiene este marco se llama Participación de las víctimas, que eso me parece interesante, y hablan un montón en 5 artículos, hablan de distintos escenarios de participación que van a ser muy importantes para trabajar. Y yo me atrevo a decir, aunque finalmente no se apruebe el marco jurídico, en muchas de esas instancias las víctimas podrán estar actuando. ¿Qué tanto el famoso tarimazo del 21 de junio fue una equivocación del presidente Petro en la medida en que videos, fotos, comentarios de la tarima con los famosos jefes de bandas pues generaron toda la oposición que sabemos, o qué tanto fue un acierto y un mensaje en la perspectiva de este proyecto en la medida en que dijo, vengan señores de las estructuras, vamos a sacar esto adelante, vamos a sacar esta iniciativa? Por lo que ha pasado después de esa fecha, es posible afirmar que esa presencia del presidente le dio una especie de impulso al proceso, ¿cierto? Le dio una visibilidad pública, abrió unos debates públicos, que es lo más importante, que antes no se estaban presentando, amplió la conciencia de la importancia, por ejemplo, de un marco jurídico. De hecho, estas mismas personas de las estructuras hicieron la propuesta y reclamaron ese marco jurídico. Y no puedo dejar de decir que siempre esas cosas se pueden hacer de mejor manera, ¿por qué no? Yo estoy más de acuerdo con la gente que dice hubiera podido prepararse un poco más la presencia de ellos ahí y posiblemente no genere tantas dificultades. Hubiera podido ser, pero eso, diga esa cosa. Yo creo que de todas maneras, si uno hace la viñeta etnográfica de la tarima en ese momento, hubo una presencia muy importante de actores que en el debate público, no, en el debate mediático, ¿cierto?, de medios de comunicación, fueron prácticamente invisibilizados, ¿cierto? Allí había víctimas, allí había representantes del Comité de Impulso, allí había representantes de mesas de paz urbana, allá estaban los representantes de los 11 de Jericó, allí están representantes de las víctimas de la Comuna 13. ¿Ustedes creen que el discurso, el debate, pues por lo menos en esta región, el debate mediático, lo llamo yo, se fue por un lado, un poco a la oposición por la presencia de estas personas ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero decir de todas maneras, reiterar que hubiera podido ser mejor este proceso, pero que ha habido cierta activación del proceso, el proyecto de ley, el aceleramiento con el proyecto de ley que venía siendo conversado, yo creo que es una cosa muy importante. Le estaba cogiendo la noche al gobierno nacional, estamos a 3 años, pero yo me adelanto a decirles que este proceso tendrá que seguir, más allá de este gobierno nacional. Y que, como dicen algunos investigadores, este podrá entenderse en el año que falta como una primera etapa, como un primer momento de un proceso que tendrá que continuar. El presidente Petro ha dicho que con esto quiere reiterar que es más importante la verdad que el castigo, avanzar hacia allá, pero pues por todo lo que estamos diciendo y por todo lo que se ve en el país, pues parece que le va a quedar cuesta arriba defender en el Congreso los beneficios que se busca entregarle a estas agrupaciones para poder desmovilizarlas y reintegrarlas. Es muy difícil vender, por ejemplo, unas condenas de hasta 8 años para personajes de este talante. ¿Cómo la ve? Yo creo que el país tiene experiencias. Toda la experiencia de Justicia y Paz, si la recordaran, inclusive muchos de la oposición fueron los impulsores de esa ley de Justicia y Paz, tenía esas mismas características, prácticamente, ¿cierto? Y fue aprobada porque se consideró que era una necesidad en un momento determinado. Creo que hay que seguir, que esa discusión ya está abierta, que esa discusión tiene que continuar. Yo soy de la idea de que en esos temas las respuestas muy cerradas y muy acabadas no van a ser posibles, ¿cierto? Y es muy importante esa cosa. Yo confío en que se haga un buen debate en el Congreso, el que sea. Ojalá la oposición presente puntos de vista bien claros, y eso es muy importante, porque le sirve al país.
más allá de que si esta legislatura o la próxima vuelve a retomar estas discusiones, ¿cierto? Yo espero inclusive que al Congreso vaya al debate el voto, en la Comisión de Política Criminal hubo un voto de objeción a presentar esta ley por parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo espero que esté presente y será muy interesante la Corte Suprema de Justicia y diga, la objeción consiste en esto y en esto y en eso. Necesitamos ese tipo de discusiones, sin miedo, sin reducir todo a que es que estamos simplemente con criminales a los que hay que meter a una cárcel, digámoslo así de burdamente. Esto es más amplio. ¿Por qué creer que esta vez iba a funcionar cuando en gobiernos anteriores y en este mismo se han hecho intentos? Mire, por ejemplo, el mismo fracaso en este gobierno en la negociación con el ELN, todo el enredo que se ha tenido con el Clan del Golfo que finalmente no se ha podido. Y así, digamos que hay una larga historia en nuestro país de estas estructuras fracasando en procesos, continuando en lo mismo y con unas estructuras económicas bastante fuertes y unas estructuras armadas poderosas que pues podría uno pensar que cómo dejó eso al lado a cambio de una desmovilización, ¿ya? Cuando tengo todo eso a mi favor. ¿Cómo es esa última parte que preguntas? O sea, que cómo voy a dejar un actor armado, toda esa estructura tan fuerte que tiene en materia de armas y de economía, a cambio de una desmovilización y de unos beneficios obviamente, cuando sabe que tiene toda esa fuerza ahí, que siempre la ha tenido y que frente al Estado procesos similares no han llegado a buen resultado. Claro. Entonces la pregunta por qué las cosas funcionan o no funcionan. Me acuerdo un poco, ahí me voy a poner en un tono más académico si se quiere y de políticas públicas. ¿Por qué fracasan las políticas? Yo pienso que los diagnósticos que se han hecho sobre las características de esos conflictos y cómo están funcionando, tienen que haber tenido también dificultades y las políticas públicas cuando se plantean tienen que tener dificultades, ¿cierto? Mira, hay mayor, de alguna manera, por lo menos frente a lo de Medellín, hay mucha más experiencia y mucho más discurso y propuestas sobre cómo se debe enfrentar y someter a estas estructuras que respecto a por qué hay que hacer conversaciones jurídicas o negociaciones para el sometimiento. Entonces, yo lo quiero poner de esta manera, es porque ahorita funciona, antes no, hay que darle una oportunidad a algo que no es lo mismo que hace tiempo, aunque en experiencias anteriores, como refería, la de Justicia y Paz, debería darnos aprendizajes, deberíamos tener, digamos, aprendizajes importantes sobre esto, ¿cierto? Entonces, yo lo veo como un proceso en marcha, como la necesidad que hay de reconocer las características de este tipo de estructuras, de reconocer, de esto de pronto, que no se haga larga la respuesta, pero de reconocer que en nuestro país los procesos y la relación entre lo político y lo criminal tiene un montón de fronteras difusas y eso hace mucho más complejo entonces de lo que estamos hablando, pero obliga a hablar de eso, qué es lo político, qué es lo criminal, o de qué maneras hay prácticas criminales en los políticos o prácticas políticas en los criminales. Para resumirte un debate que es bien interesante, del cual seguramente no hablaremos mucho aquí, pero que hace parte de las dinámicas concretas como viene avanzando estos procesos de conflictividades urbanas y estos procesos de paz urbana y de negociación, ¿cierto?, a nivel de ciudades. Que para esto no se esté creando ningún tribunal de justicia transicional, sino que esto necesariamente vaya a pasar por la justicia ordinaria, aunque se está intentando una especie de tercera vía, ¿eso le puede generar alguna dificultad al avance de esto? No, yo creo que ahí sí puedo decir que creo que al contrario, mira, y es al contrario porque cuando la Corte Constitucional hace el control de constitucionalidad de la Ley de Paz Total 2272, hizo una consulta más importantísima a académicos y a juristas del país que pudieron decir de manera muy concreta que no puede incluirse como justicia transicional en estos procesos y que pudiera ser en términos más bien de justicia restaurativa, que es el marco, digamos, en el que están planteadas estas propuestas y el nuevo marco jurídico, ¿cierto? Yo creo que es muy importante porque no se trata de forzar ahorita justicia transicional y de forzar nuevos tribunales. Creo que inclusive ese nuevo marco jurídico tiene esa potencialidad, digámoslo así. La potencialidad de que recoge de alguna manera una experiencia de tratamientos penales inclusive y propone un tratamientos penales diferenciados
pero también dice que hay que hacer reglas necesarias para pensar en seguridad y convivencia. Yo creo que de eso se trata, ¿cierto? Entonces, ahí no se forza nada relacionado con la justicia social, no se requieren nuevos tribunales, la Fiscalía jugará un papel fundamental, yo creo, pero digamos, esa es una propuesta que va más allá del Código de Procedimiento Penal. Tú lo dijiste, es como una vía intermedia que yo creo que es la que necesitamos, y está en el marco de lo de la justicia restaurativa, que ya sabemos las características que tiene. Usted seguramente ha escuchado las críticas que se han planteado sobre la segunda oportunidad que se plantea en esta iniciativa para grupos que ya han dicho no, por ejemplo, como el mismo ELN que lo mencionábamos, o como la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez. Esa crítica dice que por qué darles otras oportunidades, ofrecerles unos beneficios cuando ya tuvieron la opción y no la quisieron aprovechar, y que se demuestra que no les interesa. ¿Usted qué piensa de eso? Es que un país, un gobierno, una política pública no puede simplemente quedarse con eso. Diríamos, como muchísimos en este país, no solo académicos, sino también políticos, siempre, ¿qué opino yo? Siempre está la lógica de la paz y de la construcción de paz por delante. Lo que pasa es que eso requiere simplemente moverse del lugar que dice, no, estos no tienen voluntad, las voluntades se construyen también, ojo con eso. Entonces yo creo que eso es una cosa absolutamente necesaria, el país tendrá que llegar en algún momento a algún lugar, ¿cierto? De pronto ahorita en otra conversación me permite decir, porque es que estamos también en riesgo de lo que Francisco Gutiérrez Sanín dice, un tercer ciclo de conflicto violento que nos va a durar otros 60 años, como los 60 años que estamos, cuando pudiéramos abrir una cantidad de posibilidades para tratar de resolver algunas cosas, ¿cierto? Con las dificultades que eso tiene. El hecho de haber abierto conversación simultánea con todos, tienes pro y contras, bueno, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer otra cosa distinta. Entre otras cosas, y con eso termino, es que los que dicen que de lo que se trata es simplemente de sometimiento y de cárcel, han fracasado reiteradamente durante todos estos años. A la paz hay que darle la oportunidad, con condiciones, claro, aprendiendo de las experiencias anteriores, obvio, pero yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué tanto la experiencia de procesos anteriores nos puede llevar a pensar que aquí tendría que haber unos procesos más abiertos, más con la ciudadanía, si se quiere más de cristal y menos encerrados, que ha sido la tradición, contar simplemente en ciertos momentos o tal vez al final, pero no dar una participación más abierta? Me encanta esa pregunta. O sea, es que de eso se trata también. Aquí vamos ya mirando como de qué se trata. En medio de las dificultades hay retos y hay posibilidades. Cuando estamos hablando del tercer ciclo de violencia, posiblemente, inclusive estamos hablando de nuevos rasgos y características de los mismos actores armados con los cuales hay que conversar y negociar. Ya no estamos ni siquiera el ELN, los actores nacionales que van por la toma del poder, ya estamos en otro momento, y si nosotros no miramos los cambios, no seremos capaces de hacer diagnósticos y de definir políticas relacionadas con eso. Entonces, otro de los elementos, uno de los paradigmas que hay que romper y que de alguna manera está sucediendo, es que las negociaciones y los procesos de paz son negociaciones entre élites políticas y militares, que es más o menos la experiencia. No, ahora cada vez más hay que abrir las conversaciones con procesos de sociedad civil, y yo creo que se dieron, ¿cierto? Si tú ves cómo fue la participación de la sociedad y de las víctimas en el acuerdo de paz con las FARC, con las FARC, allá en una mesa decían, traigamos víctimas, invitemos víctimas. Ese es un modelo, ni ese modelo tampoco es ya. Con la conversación con el ELN se abrió otro modelo de participación y a nivel nacional se generaron movilizaciones. Esta ciudad hizo una gira territorial por la paz relacionada con lo del ELN, que discutió cómo y de qué manera la sociedad civil y las víctimas tienen que hacer presencia en estos procesos, ¿cierto? En este proceso, con las estructuras de alto impacto en Medellín, en la mesa de conversación sociojurídica, hay una sociedad civil que empezó a sentarse a discutir sobre paz urbano mucho antes de que esa mesa oficialmente se hubiera dicho existe mesa. ¿Cómo les parece eso? Esta es una ciudad que tiene movilización social por la paz, y es fundamental
que llegue aquí en el proceso, en la pregunta. No podemos dejar estas conversaciones entre el Estado, un gobierno local o nacional y unas estructuras armadas. Esto no lo podemos. Ese es uno de los giros, ese es uno de los giros fundamentales que está dando y que debemos profundizar. Eso es claro. ¿Cómo cree que este proyecto va a marcar el camino hacia las elecciones presidenciales de mayo de 2026? ¿Cómo cree que va a definir el voto de los ciudadanos por esto y por el otro a partir de las posiciones en relación con esto? Pues no sé, no podría, uno podría pensar cómo ha sucedido. Voy a hablar de un elemento, de dos elementos. El primero, más polémico, más discutible, es que se viene identificando hace mucho rato la complejidad que significa eso que llaman gobernanzas armadas o criminales, que implican que estos actores armados nunca han actuado solos. Ellos están de alguna manera con relaciones políticas, económicas, con las mismas comunidades, y o reconocemos eso o no lo reconocemos. Entonces, un primer factor discutible, pero que es muy constatable, es lo que algunos autores llaman, y que no hemos investigado suficientemente, las relaciones entre grupos armados y democracia electoral. O sea, la participación en los resultados electorales de esta cosa. Entonces, ¿por qué es polémico? Porque pues ahorita puede salir un vocero de las estructuras a decir, nosotros apoyamos a tal, cual. Eso es discutible, digámoslo así. Pero eso es parte de una realidad que hay que mirar. Yo la miro por el otro lado, más de la fortaleza de la movilización social por la paz, la fortaleza a favor de unas propuestas electorales que realmente continúen con las propuestas de conversación. Obviamente, no las propuestas electorales que estén diciendo yo voy por más guerra, yo voy por sometimiento, yo voy por cárcel, sino porque no es el tono de la sociedad civil, ni es el tono de lo que se está hablando. Entonces, es profundizar en ese tono. O sea, yo espero que haya un voto más calificado en toda la ciudad, quedémonos en Medellín, que esté relacionado con una favorabilidad por la paz urbana. Yo no sé quiénes van a ser los candidatos a la alcaldía próxima o al Consejo de Medellín, pero ese debate, vamos a darnos cuenta, ese debate eso sí es lo nuevo, va a tener un papel muy importante ese debate. Ya no solamente, o sea, es el debate de qué pasa con la paz urbana, por qué continuar con la paz urbana y qué va a decir la sociedad civil y las víctimas de por qué debemos continuar, y exigirle a esos candidatos, vengan, comprométanse con eso, así firmen y después no lo hagan, porque también ya nos ha pasado. Pero entonces son dos dimensiones de lo electoral que es muy importante tenerlas, y las dos funcionan. Tal vez ahorita no sé, porque la otra es, no, entonces ¿a quién? No me lo estás preguntando así. ¿A quién van a apoyar ellos? No sabemos. Lo que sabemos es que de alguna manera han tenido una incidencia en las elecciones, sí la han tenido. Y que lo que necesitamos es unas propuestas, digamos, políticas y electorales diferentes que continúen los procesos de conversación, negociación y de solución pues, de estos problemas. Bueno, profesora, ha sido muy amable por acompañarnos. Nos quedamos como gran conclusión, tal vez que usted pone en el centro de toda esta discusión a la ciudadanía, a las víctimas, a lo que pueda pasar con ellas. Exacto. Y la valoración que usted también hace, el aval que le da a unas negociaciones más transparentes, más de cara a esa ciudadanía y a esas víctimas. Ha sido muy amable por acompañarnos. Exacto. Y por entregarnos estos conceptos. Muchas gracias. Y esa conclusión la comparto plenamente. Muchas gracias. A ustedes también, muy amables por su compañía. Más adelante, después estaremos en otra entrega de Conversaciones UDA. Hasta entonces.